Bueno, chavales, me he encontrado este vídeo de este youtuber que además me gusta mucho, Toy House, que creo que está muy interesante porque son las últimas noticias, los últimos detalles, las últimas cosas que han salido desde que jugamos a la beta abierta de Diablo 4 hasta hoy mismo. Esto es súper caliente y aquí vamos a poder comentar cosas muy guapas, entonces quería compartirlo con vosotros. If you haven't been keeping up with Diablo 4 announcements, we're going to go through 11 of the biggest, most recent announcements or discoveries about Diablo 4, some of which are actually pretty surprising. Coming in at number 1, there's going to be an update on beta feedback and what developers are going to be addressing coming on April 20th. Esto está muy bien, o sea, el día 20 los desarrolladores van a decirnos cómo han cocinado, qué está pasando con todo este feedback que han recibido de la beta. De todos modos, hubo también mucha polémica con ello. Yo también estoy a favor de pensar que la beta abierta que tuvimos era más una beta, como le dicen, beta de marketing, que en verdad una beta en la que puedan cambiar muchas cosas. Porque ha sido hace pocas semanas y el juego sale en 2 meses. No pueden hacer cambios grandes, no pueden hacer cambios de core, de jugabilidad, no pueden cambiar lo que ya han hecho hasta ahora. Pueden hacer pequeños retoques, que las invocaciones sean así, o a lo mejor que bufar alguna clase. Pero nada muy gordo. Entonces, yo el día 20 de abril, pues no sé, yo estoy un poco escéptico, que tampoco creo que vaya a ser la hostia, pero bueno, tengo curiosidad de ver cómo lo van a hacer. Topic will be progression and endgame systems in Diablo 4 and about beta learnings. What's surprising is that there are going to be even more endgame features than what we already know about that are going to be announced, so mark your calendar. Now, what we already know about... Eso sí que es interesante, o sea, van a enseñar más actividades high-end de las que sabemos. Tampoco creo que se estén guardando unas bajo la manga muy grande, pero no me extrañaría ver a lo mejor algo así como raids, bosses de raids, ¿sabes? A lo mejor, si habéis jugado a Diablo Immortal, estos bosses que hay como los que hemos visto en la beta de los World Bosses, un boss enorme, gigante en mitad del mapa. No me extrañaría que hayan metido algo así mezclado con un poquito de mazmorra, tal vez, en la que haya un boss al final muy grande y no me extrañaría algo así, pero ya lo veremos. Is the Fields of Hatred, which is a PvP zone, the Tree of Whispers, which gives out whispers, which are like daily quests. Son las actividades que han anunciado ya. Dungeons, we know about Hell Tides, but there's even more that we don't know about. So I'm really excited to hear what they're going to be announcing Creo que van a ser raids. 20th. In other news, number 2, they're possibly going to be adding a new gem tab, so that gems don't take up too much space in your inventory. Now, era horrible, o sea, beta, you just felt like the inventory wasn't big enough, even though items have been downsized to take. Esto es normal, o sea, esto es algo que tenían que meter. Pero ves, este tipo de cambios sí que los pueden meter. Para este tipo de cambios sí que era factible hacer una beta y después sacar el juego a los 2 meses, porque añadir una pestaña para meter las gemas, eso es algo que se puede hacer relativamente rápido. Pero cambios de core, cambios de jugabilidad, yo creo que es suerte. O actividades high-end que la gente ha criticado mucho las mazmorras, por ejemplo, que son repetitivas, aburridas, que es algo que no va a ser interesante. Y hay mucha energía puesta en que las rejuguemos muchas veces. Esto, por ejemplo, este tipo de feedback, yo estoy muy curioso de ver qué es lo que hacen con él, porque no creo que se pueda cambiar así algo de pronto. Take up a single inventory space instead of multiple, like in past Diablo games. Even Diablo 3, items had different sizes, like amulets took up a single space, and then most other items took up 2. Diablo 2 had items taking up tons of inventory space depending on your size, like a chest armor or a big weapon would take up tons of space, but in Diablo 4, everything just takes up the same amount of space. A mí eso me gusta. Your inventory is so much smaller than ever before. You know, it just felt like the inventory wasn't big enough. You know, I appreciate how gems... O sea, el inventario no era muy grande, pero en verdad, como está diciendo el tío, las cosas ocupan aquí en el Diablo 4, todo ocupa el mismo espacio, entonces a mí no me parece tan mal. Porque antes, de hecho, o sea, justo lo que ha dicho, si tenías, por ejemplo, podías tener bastante hueco, pero en Diablo 2 te caía una armadura que ocupaba muchísimo y no te cabía. Y tenías bastante hueco. Entonces aquí al menos es predecible, ¿sabes? Que si te queda X hueco, pues sabes más o menos cuándo vas a tener que volver a base. Pero es que antes en el Diablo 2, por ejemplo, era muy impredecible. Podías tener más o menos hueco, vamos a decir 6, 8 huecos, pero claro, si de repente te caía una armadura o un arma 2 manos que te interesaba, a tomar por culo el espacio. Entonces, no sé, las quejas que veo aquí con el inventario, con las gemas, ok, me parece guay, eso es bastante actual, que las gemas y estas cosas estén en
en una pestaña diferente, pero por lo demás, pues, yo sé, yo creo que estaba más o menos bien el inventario. Can stack, but possibly developers in Diablo 4 will be adding a new gem tab so that gems don't take up too much space in your inventory. I think that's a pretty good idea. I think a lot of the current inventory tabs are just not needed. Like, who is really carrying around that many aspects? I always only have like one and then I'd use it immediately. Quest items, I'd maybe have like 2. You know, there just wasn't a whole lot. You know, consumables, again, I'd have like 1 or 2, not really that many, sometimes 3. But that main inventory tab was constantly full because I like picking up items and seeing what they are. So personally, I think the inventory definitely could use some work. Okay, moving on to number 3. Necromancer summons luminance levels are not finalized and will be adjusted. Esto lo decíamos en el otro vídeo. Las invocaciones del nigromante en la beta son diferentes de como se habían mostrado antes. Aquí tienen como un glow, una especie de luz verdosa, blanca en la beta. Y antes no eran así, antes eran oscuros, grises, como un minion normal. Esto lo van a cambiar, menos mal, porque a ver, es un cambio pequeño. De nuevo, cosas que sí se pueden cambiar de la beta ahora y que está bien. For launch. Now you can see in early gameplay clips of Diablo 4, Necromancer skeletons looked a lot more like the skeletons you would find as monsters, but in the beta, they looked completely different. They were much larger, they looked more cartoony, more floaty. Así era en la beta, se veía un poco feo. Definitely completely a mí no me gustaron. Than how they looked. Sí, así sí que están guapos, tío. Eso sí que está bien. I was really excited. I thought they looked great. Claro, estos son cambios que sí que se pueden hacer. They looked really fantastic. So I'm not sure what happened during the open beta because the skeletons really look just way different, and del Diablo frankly, 3. I kind of agree with the majority of people. I think, you know, they really got to nail how Necromancer summons look. You're gonna be looking at them for a long time, considering, you know, they're really great early game, and you know they're awesome to have around. You got to have them looking cool. So they're gonna definitely be changed from how they were in the open beta, and that has been announced straight from the developers. Okay, moving on to number 4. There are so many more legendary powers beyond what was on display during the Diablo 4 beta. Esto está guay, o sea que todos pensábamos que ya había muchos poderes legendarios, que son estos los que te pueden caer al final de la mazmorra, que luego los puedes poner en un objeto. Ya pensábamos todos que había muchos, pues va a haber todavía más. Eso está guay. Lo que no me convence tanto es el tema de que te obliguen a jugar las mazmorras para conseguirlo. No porque no me gustan las mazmorras, a mí me gustan mucho, pero hay ciertas mazmorras que se veían que no estaban diseñadas de una manera muy divertida. O sea, había mazmorras, por ejemplo, que tenían un mapeado muy grande y horrible y muy como serpentuoso, y tenías que matar absolutamente a todos los minions para abrir la puerta final. Entonces a veces llegabas a la puerta final pensando que habías matado todo y te faltaba un minion. Y no es como en el Diablo 2, ¿sabéis? Cuando te decían cuántos minions te quedan para que se acabe la quest, por ejemplo, en el acto 1, la primera misión del acto 1. No, aquí no te lo dice. Entonces las mazmorras estabas en plan un poco, a ver, ¿me quedará uno? ¿Se habrá escondido? ¿Dónde está? Deberían de marcarlo mejor, hacerlo más agradable. Pero por lo demás, el hecho de que te caigan aspectos legendarios, que luego toda esta mecánica está chula, está chula. Codex of Power contains less than half of the total legendary powers that can be found in Diablo 4, based on comments from Diablo developer Joseph. Eso está guay. Que pongan más de estos, siempre está mejor. Y más oportunidades de builds. We have online build calculators. We went through the beta. We could look at the codex, and there was a lot that was available to us. But it's very interesting to hear that we haven't even seen the half of it yet. So I'm very excited to see what legendary powers haven't been seen yet, because a lot of them looked pretty cool, and I'm sure the ones that we haven't seen are going to be even cooler, because Joseph has also said that they're going to be, quote, very balanced legendaries. Of course, sounds like he's being sarcastic there, meaning that these legendary powers are probably going to be incredibly powerful. Can't wait to check them out. Okay, number 5. If you haven't noticed, but Druid hair color will affect the color of your werebear or Hostia, eso está guapo, form. Now, this image shows... Eso está guapo, mirarlo. O sea, dependiendo del color de pelo que le pongas al druida, va a tener diferente color la forma. A mí me parece que estos detalles están bien. Estos son chorradas, pero de verdad está chulo. Why not? Estos pequeños detalles, ¿sabes? Son los que luego le dan peso cuando el juego es bueno. Como por ejemplo, te puedes pegar horas y horas hablando de todos los detalles que hay en Red Dead Redemption. Una vez que el juego es bueno, todos estos detalles lo elevan a un nivel superior, ¿sabes? De excelencia, de decir, bueno, es que este juego es bueno, sí, este otro juego es bueno, pero el color que le pongo de pelo a mi druida también cambia el color del aspecto del druida. ¡Hostia, qué guapo! Eso es lo que da calidad a la historia. Pero primero, el juego tiene que ser muy bueno, así que ya veremos. Voy a ir a por el naranja o el rojo, pero de cabeza, ¿eh?
here that depending on what hair color you choose for your druid, it's going to affect the corresponding werebear werewolf form. I think this is great. World of Warcraft did something similar in Wrath of the Lich King. You know, depending on, you know, if you're a night elf or a tauren, when you shapeshift, it's going to look different. And also, depending on the features of your character, your shapeshifting form is going to look different. And so, very cool that they're doing this in Diablo 4. I think it could use a little work because not too huge a fan on some of these different colors and shapes, but I'm glad that pero está chulo, es lo que he dicho. Esto le da vidilla. Como me gusta cómo pega el oso. Mira qué lento pega, pero ay, está guapísimo. Mira el autoataque, poco quita, me cago en la leche. Lento es el cabrón. Es muy lento. In addition to that, it would be very cool to be able to customize the druid's size, so to speak. Now, I know a lot of people are, you know, kind of conflicted on this druid and, you know, their size, right? There's two different body types, right? Which is sort of like el tamaño. Female sí, que fuera un oso todavía más grande, ¿por qué no? Customization to change the, Fijáis en el vídeo cómo se ve que el oso pega fuerte, pero pega muy lento. Eso puede que sea un problema, pero a lo mejor combinado con otras habilidades se puede llevar. It'll be interesting to see if they're going to add that in the future, just because for some reason out of all the characters the druid is sort of the... Es que hay, por ejemplo, se ha visto, ¿cómo puede ser que el autoataque quite 60 y una habilidad quite 1000? Es que está desbalanceado. The biggest, thought that was an interesting design choice. 60, that cannot 90, be customized, 70. but no word on that yet. But a lot of players in the community have talked about that and noticed that about the druid. Okay, let's move on to number 6. We learned in the beta that if a legendary item drops and you don't pick it up, it gets sent to your stash up to a max of 10. Miss any more than that, and those legendaries are lost. Now, this is sort of a cool new feature. I didn't notice because I pick up my legendaries, but if you... Bueno, he de decir una cosa, esto está bien, pero también... O sea, si te cae un legendario, ahora mismo te lo enviarán en Diablo 4, te lo envían por correo. Un máximo de 10, más o menos. A ver, está bien, porque dices, joder, que me caigan cosas, pero... Corazón que no ve, ojos que no sienten. Básicamente, ¿qué más te da si te cae algo que no lo has visto? Tú vas a seguir con tu rollo. Yo creo que el sentimiento de recibir un objeto que sea muy bueno, que te haga ilusión, no debería de venir de abrir un correo. No debería de venir de ahí, debería de venir de que te caigan las cosas. Entonces, por un lado dices, joder, es el tiempo que estoy invirtiendo en jugar, entonces si me ha caído un objeto y no me he dado cuenta, me merezco recibir ese objeto. Pero al fin y al cabo estamos llegando a la sensación de qué te debería de aportar diversión en este juego. Y yo creo que yo estuviera jugando, estuviera buscando algún tipo de objeto y luego lo viera en el correo electrónico, sí, me hace ilusión recibir ese objeto, pero el modo, un correo electrónico, es como... Yo no lo termino de ver. You miss them or you just don't feel like picking them up, then you actually will have them sent to you. It'll appear in your stash, so you don't have to go backtrack later if you miss them. Now in Diablo 3, I definitely did miss legendaries sometimes. You're just clearing everything so fast. You have massive AoE abilities. Sí. Diablo 3 es demasiado rápido, no me you gusta. can absolutely miss some items because of how widespread your damage can be. You didn't even know you destroyed a monster, right? And so it'll show on your minimap where that legendary is, and you go back and get it. But in Diablo 4, you know, if you miss it, that's fine. You don't have to go back and get it. You can just have it sent to you. So I think this is a cool new feature. Definitely missing items, right? So glad they're adding it. I don't think anyone's going to take advantage of it. I think most people want to get it as soon as possible. And they're just going to be grateful that they get it. Pero yo preferiría que no te los enviasen al correo. Knowing about this feature and never picking up legendaries. I think most people want to pick them up, see what they are. So very cool new addition. Glad they added that. All right, number 7, we learned that no leaderboards at launch. So leaderboards, who has the most XP, who's the highest level, things like that. That's not going to be in at launch. Bueno, el tema de que no haya leaderboards, como los que hay en el Diablo 2, por ejemplo, nada más salir, a mí tampoco me importa. A ver, las primeras semanas vas a estar pasándote el juego y vas a estar viendo cómo funciona todo. El leaderboard es para competir. Y quieres competir a subir de nivel más rápido cuando ya conoces el juego y demás, ¿no? Tampoco hay necesidad de ponerlo nada más salir, no sé. Yo creo que está bien. But there is
plans to have it added to the game later. Claro. Definitely think leaderboards are kind of cool. It's always fun to see who's at the top of the Lo leaderboard. pondrán seguramente con la primera temporada, después de unas semanas. Definitely see like what they're doing to be at the top of the leaderboard, get some ideas for your own build. So I think leaderboards are cool. I don't necessarily, use them to be like, oh, I gotta, go faster. I don't necessarily speed run, No, but yo I think it's cool tampoco. to No look me at gusta el who's at speedrun. the top and what build they're running. All right, moving on to number 8. Clans will remain how they are, but may have more features added later. So if you joined a clan within the beta... ¿Veis este tipo de cambios? Si la beta cerrada abierta que diga hubiera sido mucho antes, vamos a decir, pues cuando fue la beta cerrada el año pasado, entonces sí que daría tiempo a cambiar estas cosas. Por eso creo que la beta abierta que hemos tenido ha sido de marketing. Ha sido de marketing, porque hay mucho feedback que han recibido, como por ejemplo que los clanes no tenías muchas opciones, no había casi nada que podías hacer con los clanes. Y no les da tiempo a cambiarlo, no les da tiempo. Entonces, no sé, con estas cosas me hacen perder un poco de... No es respeto a la palabra, pero no me gusta tanto. Los clanes son bastante flojos. Which, I'd say most people probably didn't, but it was a pretty minimalist experience. There wasn't too many extra things that you get for being in a clan. Plans are right now to sort of leave it like No te dan that, casi nada por estar en un they may clan. add more features in the future. All right, number 9. White and blue rarity items will have no place in the end game. Now, in a past developer update, we learned that blue items would have the ability to roll with higher... O sea, que los objetos blancos y azules no tengan cabida en el endgame, lo entiendo. Aunque he de decir que lo que hizo muy bien Diablo 2 es jugar con las runas y que te apeteciese prestar atención a los objetos con huecos que te caían. Son objetos blancos con huecos que de normal no tienen ningún valor, pero gracias a las runas pues te dan esa probabilidad adicional de que te divierta lo que caiga, ¿sabes? De que digas, hostia, a ver, espera, es una espada engarzada, pero hostia, tiene estos engarces. Entonces sí que le añade capas de complejidad y aumenta la probabilidad de que te divierta el looteo. Entonces, que directamente digan que no tiene cabida, pues a ver, me parece podrían haber pensado en algo, sinceramente, porque son objetos que ya están diseñados, ¿sabes? Objetos que ya están en el juego, están pensados, el código está picado, están ahí. ¿Qué utilidad tienen? Entonces podemos decir simplemente para los primeros niveles y ya está. Yo creo que se puede hacer algo más. Por ejemplo, eso en el Diablo Immortal, si lo conocéis, si lo jugáis, bueno, los objetos blancos y azules los puedes reciclar y son materiales que vas a utilizar para upgradearte objetos de nivel alto. Entonces, en ese sentido, sí que tienen uso. Sí que tienen. Aquí no. Bueno, ok. Stats than other item rarities, like it was in Diablo 2. However, developers have walked back that statement and said that blue and white items will simply never be better than rare, legendary, pero eso es diferente a darle un uso. Set items because Tienes que darles un uso. they have no place in the end game. So these items are sort of beginner items. You're definitely going to just stop picking them Ya up están once you ahí. reach a certain Piensa level, algo. once you have better rarity gear. So interesting new take on these items, how they're essentially going to be useless after a certain point in the game, which, honestly is kind of nice, not having to worry about picking those items up. All right, moving on to number 10. Seasons in Diablo 4 will last 3 months and be much more fixed, so players can... Que las temporadas duren 3 meses me parece perfecto. Es que es una cantidad idónea. Tal vez 4 estaría mejor, pero 3 meses yo creo que te da tiempo a disfrutarla entera. Incluso si eres un player un poco casual, que como yo, que tengo mi trabajo y mi vida y mis historias, 3 meses te das tiempo a jugarlo, a disfrutarlo y que no hace falta que veas absolutamente todo de la temporada, ¿sabes? No hace falta que si hay un pase de batalla o lo que sea, que lo habrá, no hace falta que lo subas hasta el máximo, ¿sabes? Que el juego la temporada se puede disfrutar desde el principio e incluso con 2 meses. Pero me gusta que sean 3 meses y no sea cada mes, por ejemplo, como es el Diablo Immortal, más o menos. Que eso es demasiado rápido, o sea, es que está demasiado centrado en el pase de batalla y en potenciarlo, en subirlo rápido, tal. No, aquí, bueno, 3 meses me parece que está guay. Plan around them, and developers plan to make it so that Diablo 2 and Diablo 3 seasons don't start at the same time, so players can enjoy the launch of the new season of each of the games. I think this is a great change for players who want... ¿Habéis visto eso? Eso está guay. O sea, las temporadas de Diablo 2, Diablo 3 y Diablo 4 van a empezar en diferentes momentos. O sea, siempre va a haber una temporada nueva en uno de estos 3 juegos en la que acabe de empezar. O sea, si te apetece pegar un descanso del Diablo 4, pero eres un fanático de la saga, como yo soy, un enfermo, pues puedes jugar a la nueva season del Diablo 3 o del 2. Tengo mucha curiosidad por las del 2, porque creo que le van a seguir metiendo energía a las temporadas del Diablo 2 y al final van a acabar metiendo contenido nuevo y ojalá metiesen una nueva expansión, sinceramente. Pero bueno, ya estoy soñando.
to experience Diablo 2 new season coming out, Diablo 3 new season coming out, and Diablo 4. Not have to worry about having to choose which Diablo they want to play in which season, so it's great that they're sort of staggering the release dates so that you can enjoy all of them if you want to. And finally, our last tip, the global release times have been confirmed for Diablo 4. North America early access will begin at 4 p.m. PST on June 1st, and then the rest of the release. Esto tengo que mirarlo bien, pero me parece que vi que en el horario europeo será a la 1 de la mañana del 4 de junio. A la 1 de la mañana, o sea, de very early. Muy prontito. No sé, confirmarlo si lo sabéis alguno en los comentarios, pero creo que era así, creo que era a la 1 de la mañana. Pero bueno, en verdad la hora me da igual, porque los servidores van a estar rotos igualmente. Dates will be in the description. You can also look it up online. We now know exactly when Diablo 4 will be coming out. Very, very exciting. And that's it for our 11 new announcements. Hope you learned something new. Bueno, if you did, don't... La verdad es que me ha gustado bastante este vídeo y este youtuber es muy bueno también. Recoge bien el contenido de Diablo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Hemos comentado aquí unas cositas. Decidme en los comentarios qué pensáis. Pero vamos, más o menos ya habéis visto que van a meter cosas nuevas, sobre todo por el feedback de la beta, pero no pueden hacer grandes cosas. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya sabemos que habrá alguna decepción cuando salga el juego y alguna otra cosilla pequeña que sí que han cambiado, como lo de las gemas, que van a tener su propia pestaña y cosas así que, bueno, que está bien, pero nada loco. Así que nada, muchas gracias por pasaros y os veo pronto.